Bienvenidos, amados. Qué lindo poder volver a encontrarnos una vez más, un viernes más, juntos acá, a través de TELS TV, saliendo en vivo con Esteban Morales, el experto ahí del otro lado en los controles. Como siempre, al firme en Esteban. Te agradezco mucho ya este año que hace que estamos en el aire. Después voy a hacer bien la cuenta porque Esteban tenía la idea que habíamos empezado en marzo, yo en abril, pero bueno, un año definitivamente ya en el aire y Esteban siempre viernes a viernes ahí al firme. Así que bueno, un abrazo grande para él y para toda la familia de TELS TV con los muchos programas que tenemos y ahora en las diversas plataformas en las que estamos saliendo en vivo. Te recuerdo que, bueno, si no lo estás viendo el programa en vivo, lo verás en mi canal de YouTube, La Raíz Estudios Mesiánicos con Pablo Modernel. Hoy en lo que es la cuarta y última parte de esta serie que hemos dado en llamar La novia de Jesús, donde en la primera parte, en la lista de reproducción, La novia de Jesús, vas a encontrar, si no lo viste, la historia del mover judeo-mesiánico. La segunda parte es la post-reforma, a partir de, en general, la historia de la Iglesia, pero a partir de la reforma de Lutero, cómo viene, qué pasa después de la reforma y de dónde venimos los evangélicos. La tercera parte, que fue la semana pasada, buceamos un poquito en, bueno, el mover apostólico y algunas cosas que nos habían quedado colgadas del mover judeo-mesiánico. Y además agregué una visión particular en cuanto a los porcentajes, y cómo va creciendo tanto el Islam como el cristianismo, como las religiones dominantes hoy día. Hice algunos apuntes ahí a ese respecto. Y hoy vamos a terminar el estudio de la novia de Jesús haciendo una referencia a la Iglesia Católica. Vamos a dedicar este programa para bucear un poquito en los 44 dogmas de la Iglesia Católica. Recordemos que los cristianos en el mundo en este momento somos unos 2.500 millones, más del 30% de la población mundial, pero cuando hablamos de esos 2.500 millones no hablamos solo de evangélicos, hablamos de católicos, protestantes, dentro de los cuales la mayor parte son evangélicos, y el mover de la Iglesia ortodoxa, también griego-rusa, que es aproximadamente unos 300 millones de cristianos en el mundo. La Iglesia que está en el norte de África, la Europa Oriental, algo del Medio Oriente. Ahora, siendo los católicos más del 50% de los cristianos del mundo, es decir, de esos 2.000.500.000 personas, 1.000.300.000, por decirte algo, son católicos, me parece importante que nosotros tengamos claro en qué creen los católicos. También porque hay algunas personas en realidad dentro de los evangélicos, pero muchas dentro del mover judeo-mesiánico, que acusan a la Iglesia Católica de todo tipo de, yo diría, falsedades, porque hoy vamos a ver en qué cree la Iglesia Católica. Tenemos que ir a la fuente. No podemos proyectar en el otro lo que nosotros queremos ver en el otro. No es cuestión de decir porque yo en vos veo a esto, vos necesariamente sos esto. Ojo con eso, porque eso también lo estamos viendo hoy suceder en la sociedad a otros niveles. Por ejemplo, nosotros los cristianos evangélicos y los cristianos en general, también los católicos y los ortodoxos y los judíos mesiánicos, al no estar de acuerdo con determinados moveres dentro del mover hegemónico por el cual la sociedad va, muchas veces algunos grupos extremistas dentro del hegemónico nos tildan a nosotros, los cristianos, de determinados motes, nos tildan con determinados motes, con determinados insultos, nos categorizan bajo determinadas acepciones. Como por ejemplo, algunas extremistas feministas pudieran decir que nosotros somos fascistas, por decirlo menos. ¿Y nosotros somos fascistas como cristianos porque tenemos una determinada postura, por ejemplo, en cuanto al aborto? No, no somos fascistas. Entonces yo no me responsabilizo ni me cabe a mí el sayo de fascista porque una feminista extremista proyecte en mí esa categorización y me vea de esa manera. Yo soy un cristiano. Del mismo modo, pasando esto
haciendo una traspolación de esta realidad a lo que sucede en el ámbito específicamente religioso, sobre todo en algunas personas del mover judío-mesiánico, existe esto también. Hacen una proyección sobre la Iglesia Católica y la tildan de algunas cosas, como por ejemplo de decir que es una iglesia idólatra, que es una iglesia romana, babilónica, y en realidad es una proyección. Ellos le están poniendo este título a la Iglesia Católica, pero hay que ver si la Iglesia Católica realmente es eso o no. Por eso nosotros vamos a ir a la fuente hoy. Y el estudio que yo voy a hacer lo podés encontrar en cualquier parte, está en lo que es el Magisterio de la Iglesia Católica, los 44 dogmas de la Iglesia Católica. Si alguno quiere bucear otros temas de la Iglesia Católica, yo les recomiendo el canal del Padre José de Jesús Aguilar. Hay un sacerdote católico, muy interesante su canal, el Padre José de Jesús Aguilar, y ahí fue cuando yo por primera vez accedí a esto de los 44 dogmas de la Iglesia. Después lo busqué en otros lugares, obviamente, pero es muy interesante. Entonces vamos a ir a la fuente. Pero antes de ir a los 44 dogmas de la Iglesia Católica, que están divididos en 8 secciones, quiero referirme a lo que la Iglesia Católica llama el credo de Nicea o el credo niceno, que es en realidad un compendio de lo más importante de los 44 dogmas de la Iglesia. Este credo, que toma lugar en el año 325 en principio, y es decir, estamos hablando del siglo III, y que fue ampliado en el año 381 en el Concilio de Constantinopla, resume el ABC, el tronco de qué es aquello en lo que cree la Iglesia Católica, que, como vimos también hace un par de clases, según el catecismo, la Iglesia es una santa católica y apostólica. Una porque está unida a la Iglesia, es un cuerpo, la Iglesia de Jesucristo, dicen ellos. Santa porque es apartada. Católica porque es universal, le puede llegar a cualquier persona en cualquier parte del mundo que se avenga a la fe del Evangelio. Y apostólica porque está basada en la tradición de los Evangelios. ¿Sí? Ahora, en cuanto a este concilio de Constantinopla, la gran controversia, fueron citados los obispos de las diferentes iglesias católicas de entonces, que era la única iglesia cristiana existente, y la gran controversia era entre Arrio, que ya hemos discutido en otras oportunidades, la doctrina de Arrio, que negaba la eternidad de Jesús, con el resto de la visión del resto de los obispos. Constantino, que era el emperador en ese momento, Constantino en realidad, porque hay muchos en los grupos judíos mesiánicos, por ejemplo, que dicen que la Iglesia Católica es un invento de Constantino. No, señores, por favor, cuando se cita este concilio 325, luego en el 381, la Iglesia Católica existía ya desde hace siglos. Ya vimos que ya en el año 100 y pico surge por primera vez el primer registro histórico de llamar a la Iglesia Católica. Ya había obispos hacía muchos siglos. Lo que pasa es que cuando Constantino, el emperador de Roma, se convierte al cristianismo, evidentemente empieza ahí a haber una mezcla entre lo político y lo eclesiástico, pero son dos cosas que también van por carriles separados. Y Constantino, en realidad, hay quienes dicen que al final de su vida Constantino terminó siendo arrianista, pero porque es un tema muy complejo, el tema de entender la eternidad de Jesús. Pero esto, bueno, ya es harina de otro costal. Yo lo que quiero es que vayamos a la presentación de PowerPoint, si vos la tenés, Esteban. Ahí, muy bien, al toque, Esteban, los 44 dogmas de la Iglesia Católica. Y vamos primero en la siguiente diapositiva a entender qué es un dogma. Un dogma es una proposición tenida por cierta y como principio innegable. Es decir, que los 44 dogmas para los católicos son innegables. No para mí, que soy evangélico, pero para ellos sí. Conjunto de creencias de carácter indiscutible y obligado para los seguidores de cualquier religión. Fundamento o puntos capitales de un sistema, ciencia o doctrina. Estos son los dogmas. Esto es un dogma, un principio innegable, indiscutible, un fundamento, un punto capital. En la siguiente diapositiva hay un cuadro que, bueno, precisamente tiene que ver con el concilio de Nicea o el concilio de Constantinopla, de donde sale el credo de Nicea o el credo niceno, que todos los católicos dicen hasta hoy día en cada misa.
En cada misa se lee este credo y ellos confiesan este credo que está a partir de la siguiente diapositiva y que lo vamos a leer juntos. Hay una versión más extendida y una versión más abreviada. Esta es la versión extendida del credo de Nicea o Niceno. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor, dicen los católicos en cada misa, Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, la confesión de Jesucristo como Dios, porque eso fue lo que se resolvió en el credo de Nicea del año 325 o 381, el credo de Constantinopla. Dios verdadero de Dios verdadero, Jesucristo, engendrado, ahí en el óvulo de María, con el óvulo de María, pero no creado. ¿Qué quiere decir eso? Que Jesucristo fue engendrado como ser humano a través del óvulo de María y el Espíritu Santo que la cubrió a María, pero no creado. Jesucristo no es una creación del Padre, sino que Él es uno con el Eterno, Él es desde siempre con el Padre. De la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho. Y en la siguiente diapositiva continúa el credo. Que por nosotros, los hombres, y por nuestra salvación, bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre. Y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día, según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre. Y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Y finalmente, la siguiente diapositiva trae la última parte del credo que los católicos confiesan y dice: creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo. Y acá hay una controversia entre lo que es la Iglesia Católica y la Iglesia Ortodoxa. Nosotros los evangélicos o los protestantes, lo mismo que la Iglesia Católica, creemos que el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo. Pero la Iglesia cristiana ortodoxa cree que el Espíritu Santo procede del Padre. Ahí hay una pequeña diferencia doctrinal muy profunda, pero los católicos y los protestantes estamos de acuerdo, como dice acá el credo de Nicea, que el Espíritu Santo, Señor y dador de la vida, procede del Padre y del Hijo. Con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, ¿verdad? El Espíritu Santo es también Dios, y que habló por los profetas, aleluya. Creo en la Iglesia, que es una santa católica y apostólica. Miren cómo en el credo de Nicea los católicos en cada misa no hablan de que la Iglesia es romana. La Iglesia es una santa católica y apostólica, por lo que yo ya expliqué. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados, espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Ese es el credo de Nicea. ¿Sí? Y podés volver a mí, Esteban. Y yo hablo con cierta propiedad también porque recuerden que yo fui católico. Yo me nací y me crié en una iglesia, en una familia católica, en el seno de una familia católica. Lo dije en el primer programa esto, Mensaje a las 7 iglesias de Apocalipsis, la ternura del Jesús de las promesas. Cuando arrancamos con la raíz, yo me presenté y un poquito hablé de mi background, de dónde vengo yo, para que se entienda. Y bueno, yo nací en el seno de una familia católica. Desde muy niño fui muy inclinado a lo religioso. La hermana Ana, una monja que fue mi maestra en preparatorio, antes de entrar a primer año de escuela, decía: mi Pablito va a ser príncipe de la iglesia. Decía, por ejemplo, la hermana Ana, que después dejó los hábitos y se casó, y nosotros la fuimos a ver, me acuerdo, a despedir con mamá, cuando la hermana Ana dejó los hábitos, una muchacha preciosa era. Después, por ejemplo, en la catequesis, una vez las maestras la llamaron a mi madre y le dijeron: Pablo nos hace preguntas que no podemos contestar, le decían las catequistas a mi madre, ¿no? Y yo, por ejemplo, con una compañerita de escuela, en segundo de escuela, cuando iba a colegio de monjas, Rosana Cayota, mi compañerita de clase, íbamos a rezar a la capilla antes de las clases. Es decir, yo tenía como una inclinación muy fuerte a lo religioso ya desde niño.
una cosa extrañísima, ¿no? Después yo, a partir de tercer año de escuela, me paso de colegio de monjas a colegio de cura, el colegio en la avenida Lezica, en el barrio Colón, e hice desde tercer año de escuela, cuarto, quinto y sexto, y primero, segundo, tercero y cuarto de liceo en colegio de curas. Yo fui bautizado en la Iglesia Católica, hice la Eucaristía, es decir, empecé a participar de la Eucaristía porque tomé la comunión cuando estaba en quinto año de escuela, cuarto año de escuela. Cuando estaba en cuarto año de escuela tomé la comunión y ahí es cuando los católicos empiezan a participar del pan y el vino en la misa, como los protestantes o los evangélicos lo hacemos en el culto. Y después hacia cuarto año de liceo, tercer, cuarto año de liceo, fui confirmado. Los católicos son bautizados cuando son bebés los niños, pero después la persona hace la confirmación, que es lo que los evangélicos hacemos de grande, que también los evangélicos presentamos al niño en el culto cuando es un bebé, pero después la persona se bautiza. Bueno, algo parecido hacen los católicos, solo que ellos tienen el bautismo y después la confirmación. Yo fui confirmado. Sí, yo fui bautizado, tomé la comunión y fui confirmado. Todos esos pasos di en la Iglesia Católica. Termino el liceo en un colegio público y ahí, por consejo de un cura y la primera evangélica que conocí, comencé a leer la Biblia, pero yo seguía yendo a la iglesia. Yo iba a la iglesia, a la misa, iba a la misa los sábados o los domingos. Después viene ese encuentro especial con Jesús que yo tuve cuando, a la edad de 20 años, cuando ya venía leyendo la Biblia hacía un par de años. Y bueno, opté por un cambio, no sé si un cambio de fe, pero un cambio de congregación. Y dejé la Iglesia Católica y me fui, oración mediante, me metí dentro de la Iglesia Evangélica. Pero yo conozco lo que es la Iglesia Católica, lo mamé, es decir, en colegio de monjas, en colegio de curas, yendo a la misa, haciendo la catequesis, siendo bautizado, tomando la comunión, siendo confirmado. Es decir, yo no estoy acá tocando de oído tampoco. Hay una experiencia atrás, ¿no? Eso lo quería aclarar. Y bueno, vamos entonces ahora sí a entrar en los 44 dogmas de la Iglesia, que es lo que muchas personas, ni siquiera a veces los católicos lo saben. Esto yo nunca lo aprendí. Y estoy seguro que muchos católicos que puedan mirar este programa no saben de esto. Vamos a la diapositiva número 7, si la tenés ahí, Esteban, que trae detallados los 44 dogmas. Los 44 dogmas de la Iglesia Católica están divididos en estas 8 secciones. Vamos a ir rapidito porque digo, son 44 y yo los quiero cubrir todos hoy. Hay 5 dogmas que son sobre Dios, 8 dogmas sobre la persona de Jesucristo, 3 dogmas sobre la creación del mundo, 3 sobre el ser humano, 4 sobre la Virgen María, y acá es donde nosotros se nos ponen los pelos de punta a los evangélicos, pero tranquilos, porque van a ver que no son tan traídos de los pelos los 4 dogmas marianos, los de la Virgen María. Después tenemos 5 dogmas del Papa y la Iglesia. Acá también se nos ponen los pelos de punta a los evangélicos, pero ya vamos a ver cuáles son estos dogmas que refieren al Papa y la Iglesia. Y después viene la parte 7, que son los sacramentos, donde hay 9 dogmas, y finalmente novísimos o últimas cosas, una sección que incluye otros 7 dogmas más. Y ahí si sumamos 5 más 8 más 3 más 3 más 4 más 5 más 9 más 7, vamos a llegar al número 44. Vamos a ir a la primera sección en la siguiente diapositiva, que son los dogmas que remiten a Dios. Dogma número 1, Dios existe. Número 2, la existencia de Dios es objeto de fe. Número 3, existe un único Dios. Número 4, Dios es eterno. Número 5, Dios es uno y trino. Hasta acá estamos en un todo de acuerdo con la Iglesia Católica. No tenemos ninguna disensión con los 5 primeros dogmas de la Iglesia Católica. Vamos a la siguiente diapositiva. Los dogmas que refieren a nuestro Señor Jesucristo y que son 8. Dice que Jesucristo es verdadero Dios y consustancial al Padre, es decir, de la misma sustancia que el Padre. Él es uno con el Eterno, no es creado. Es hijo de Dios por naturaleza, no por adopción.
No es tampoco que Jesucristo fue un ser humano al que el Padre eligió para adoptarlo. No, es hijo de Dios por naturaleza, porque los evangelios dicen que el Espíritu de Dios vino y cubrió con su sombra a María. Entonces, Jesucristo es producto del óvulo de María y del Espíritu Santo que cubrió a María con su sombra. Entonces, es de la sustancia de Dios, Jesucristo. No es un ser humano que fue elegido por el Padre, no, es de la sustancia misma de Dios, es hijo de Dios por naturaleza. El tercer dogma en lo que remite a Jesucristo, pero que ya es el octavo dogma, porque yo los voy sumando las secciones, dice que Jesucristo posee dos naturalezas, humana y divina, unidas, pero que no se mezclan. Maravilloso, porque el Señor es las dos cosas realmente. Seguimos en un todo de acuerdo. Siguiente dogma. Cada una de ellas, la naturaleza humana y la divina, tiene su propia voluntad física y su propia operación física. Siguiente punto. Cristo se sacrificó, como verdadero y propio sacrificio. Totalmente de acuerdo. Nadie me quita la vida, dice el Señor en los Evangelios, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para poner mi vida y tengo poder para volverla a tomar, dice el Señor en los Evangelios. Por eso acá el dogma de la Iglesia Católica dice que Cristo se sacrificó como verdadero y propio sacrificio. Y verdadero porque es Dios, el único cuya sangre nos podía limpiar. Siguiente dogma de la Iglesia Católica. Cristo nos rescató y reconcilió con Dios por medio de su muerte en la cruz. La importancia vital del sacrificio vicario de la sangre de Cristo derramada en la cruz, los católicos lo tienen re claro, es el dogma número 11 de la Iglesia Católica Apostólica. Siguiente dogma, al tercer día resucitó. Y el último dogma dentro de la sección de Cristo, Cristo subió en cuerpo y alma a los cielos y está sentado a la diestra de Dios Padre. Seguimos en un todo de acuerdo con los dogmas de la Iglesia Católica. Vamos ahora a la siguiente sección, que son los tres dogmas que tienen que ver con el mundo y la creación. Todo lo que existe fue creado por Dios a partir de la nada, seguimos de acuerdo. Carácter temporal del mundo, es decir, con un principio y puede tener un final. Puede tener un final. La palabra de Dios dice, según Pedro, en la carta del apóstol Pedro, que el mundo será pasado así como por fuego, después de todos los cataclismos de Apocalipsis y cuando venga después el milenio. Y después del milenio, cuando se levanten naciones contra el Señor y la Iglesia, ahí todavía va a haber la gran batalla final y va a haber una transformación de todas las cosas. Pero no sabemos, no dice la Biblia que va a haber un mundo nuevo. Un mundo nuevo sí, porque es así como el milenio es diferente, lo que venga después del milenio también va a ser diferente al mundo en el que vivimos hoy. Pero no sé si eso significa que el mundo se va a acabar. Pedro dice que va a pasar así como por fuego, pero bueno, de pronto es el mismo mundo transformado. Bueno, el dogma número 15 de la Iglesia Católica dice que el mundo es temporal porque tiene un principio, no existió siempre, y porque puede tener un final, pero no hay una aseveración. Y el punto número 16, el mundo es conservado por la voluntad divina. Seguimos en un todo de acuerdo con la Iglesia Católica. Vamos ahora a los tres siguientes dogmas que tienen que ver con el hombre. Y los tres siguientes dogmas dicen, el hombre está formado por un cuerpo material y un alma espiritual. Todo 100% de acuerdo. Dogma número 18. El pecado de Adán y Eva se propaga a sus descendientes por generación. Pecado original que implica el impedimento para salvarnos por nuestra propia cuenta, no por obras. Ahí queda claro para la Iglesia Católica. La Iglesia Católica cree que las obras acompañan la fe, como dice Santiago, pero no es que la gente sea salva por obras. Porque acá el dogma número 18 habla del pecado que se propaga por generación. Es decir, que todo ser humano tiene el pecado original. Y el dogma número 19, el hombre caído no puede redimirse a sí mismo. Y hasta acá seguimos en un todo de acuerdo. 19 dogmas de los 44 en los que estamos en un todo de acuerdo. Ahora vamos a entrar en la sección número 4, que es la de la Virgen María. Y acá vamos a ver, antes de entrar en esta sección, pinturas. Ahí está, muy bien, está bien, Esteban, que viniste a mí. Está muy bien que hayas venido a mí antes de adentrarnos en los dogmas marianos, que son nada más que 4 los dogmas marianos, ¿sí?
solamente 4. Vamos antes de entrar en la letra, vamos a ver unas pinturas. Miren qué linda las pinturas de la número 12, la diapositiva 12, Esteban. Tenemos la Inmaculada Concepción de Tiepolo Giambattista, del 1769. Acá está la Virgen María que está pisando a la serpiente y sobre ella, en este caso, Tiepolo Giambattista dibujó al Espíritu Santo en la forma de una paloma. Y hay otros elementos acá que tienen que ver tradicionalmente con la Virgen María, pero siempre la Virgen María la vamos a ver pisando a la serpiente y con una corona de 12 estrellas, que acá también se aprecia muy sutilmente, que esto tiene que ver con las 12 tribus de Israel y con los 12 discípulos, ¿no? Porque está asociada a la Virgen María, evidentemente, con una femineidad, como también se la puede asociar a Israel como nación, pero también, digo, la Virgen María asociada con lo santo, asociada con lo divino, pero no siendo una diosa. Son cosas diferentes. Son cosas diferentes. Y está pisando a la serpiente por la promesa edénica de redención de que se le prometió a Eva que su simiente, la simiente de la mujer, y María era una mujer, le iba a pisar la cabeza a Satanás. El siguiente cuadro es un cuadro moderno, para que vean cómo se sigue, el arte católico sigue teniendo esta veneración hacia María, que no significa que María sea una diosa, y esto lo vamos a ver claramente ahora cuando veamos los 4 dogmas marianos. Esta pintura moderna es de Isabel Guerra, que es una monja en Zaragoza, y la pintó en el 2015. Y volvemos a ver a María con muy sutilmente la luna aparece ahí debajo de María y aparecen las 12 tribus, las 12 estrellas. ¿Vieron ese halo de palomas o de estrellitas blancas que rodean a María? Bueno, siempre la referencia al número 12 ahí, que tiene que ver con los 12 discípulos, pero sobre todo también con las 12 tribus de Israel, ¿no? Una asociación ahí que hacen los católicos. El siguiente cuadro de Leonardo da Vinci, nada más y nada menos, la Virgen María con el niño, son, 3 o 4 cuadros de los cientos de pinturas que hay, porque el arte católico ha sido muy importante. Recordemos que, Leonardo da Vinci, 1452-1519, la gente no leía. La gente no tenía posibilidad de leer la Biblia, porque solamente había rollos en algunas bibliotecas. Todavía no se había inventado la imprenta. Entonces la gente se nutría de lo que los curas le leían en la Biblia, en la iglesia, y se nutrían del arte. Entonces, gloria a Dios por los pintores que transmitieron verdades, profundas verdades teológicas, a través de estos cuadros, a través del arte. Esto no es idolatría, por favor. Esto es acercar a las personas a las verdades teológicas de los evangelios. ¿Sí? Y en la siguiente, que es la última que tengo, aparece la Pietà, una escultura maravillosa de Miguel Ángel. La Pietà, otro gran artista, vivió entre 1475 y 1564. La Pietà de Miguel Ángel, esculpida en mármol, no se puede creer la exquisitez de los detalles, que esas túnicas de María y ese sudario donde podría estar el Señor Jesús, o que es parte de la túnica de María, que tenga esos pliegues cuando esto es piedra, esto es mármol, la musculatura de Jesús, la gracia de las manos de María, esto es piedra. Cómo el artista Miguel Ángel pudo transformar la piedra y darle esos pliegues, ese movimiento. A través de la Iglesia Católica el arte en el mundo alcanzó la cúspide, y no solamente a través de la pintura y la escultura, sino la arquitectura y la literatura y la música. Es tremendo lo que logró el arte cristiano en los primeros 15 siglos de existencia, cuando la Iglesia Católica tenía la hegemonía, es sin parangón. No se puede igualar, no ha sido igualado todavía. Y estamos ante algo que nos acerca al Señor. Acá yo no veo idolatría, yo veo a María con su hijo en sus brazos cuando lo bajaron de la cruz. Es glorioso, es glorioso. Bueno, vamos ahora a los dogmas marianos. Los dogmas marianos van a aparecer en la siguiente diapositiva, que son 4. El dogma número 20 y el 23 están en celestito porque son los que nos dan problema, y los del medio no tanto.
Primer dogma mariano, Inmaculada Concepción. Ahora yo después voy a explicar qué es esto cuando Esteban vuelva a mí, pero vamos a leer los 4 dogmas. Segundo dogma, el número 21. María fue virgen antes, durante y después del parto. También voy a explicar esto, la visión de los católicos. El tercer dogma mariano es María es Madre de Dios. Lo voy a explicar también. Y el último es María fue llevada a los cielos en cuerpo y alma. Donde nosotros tenemos problema como evangélicos es en el dogma 20 y en el 23. Básicamente, porque el 21 y el 22 no nos dan gran problema y ahora voy a explicar por qué. Pero hay un tema con la Inmaculada Concepción, muy bien Esteban, que ya volviste a mí, hay un tema con la Inmaculada Concepción y un tema con el hecho de que María no fue llevada a los cielos en cuerpo y alma. Ahora voy a explicar eso. Pero primero voy a explicar los otros 2 dogmas que son los que nos dan menos problema a nosotros, ¿no? El hecho de que María haya sido virgen antes, durante y después del parto, ¿sí? Por supuesto que uno como evangélico dice, bueno, pero la Biblia dice en un pasaje de los evangelios, cuando lo vienen a buscar a Jesús y le dicen, ahí está tu madre y tus hermanos. Y Jesús dice, ¿quién es mi madre y mis hermanos? El que hace la voluntad del Padre es mi madre y mi hermano. Pero ¿qué pasa? En el texto griego encontramos para hermanos, cuando ahí está tu madre y tus hermanos, la palabra adelphí, ¿sí? Y en el texto hebreo eso sería ahim, ahí están tus ahim. Y tanto el término en griego como el término en hebreo puede interpretarse no solamente como hermanos, sino como primos o incluso amigos. O gente que es cercana a ti. Entonces, pueden ser literalmente hijos que María tuvo, cuando se dice ahí están tu madre y tus hermanos, pero no lo sabemos a ciencia cierta, no tenemos el 100% de la certeza de que María tuvo otros hijos. De pronto eran hijos de José y no de María, de pronto José ya era una persona grande y había tenido sus propios hijos, o de pronto eran primos de Jesús, y el término ahim podría referirse a primos y no a hermanos de Jesús como tal. Entonces, también nosotros tenemos que entender que si José era mayor, que a mí no me queda claro si José era un hombre mayor o de la misma edad que María cuando se desposó con ella, pero tenemos que entender la situación. Recordemos que a José le habla un ángel y le dice no temas recibir a esta mujer porque lo que en el vientre es engendrado de ella es de Dios. Entonces, imaginémonos la situación si José hubiera llegado a ser un hombre grande, mayor, viudo, que se vuelve a casar, recibe a esta niña que está embarazada, que un ángel se le presenta a José y le dice, esta mujer tiene en su vientre al Hijo de Dios, al Mashiach o al Mesías ungido. A ver, yo no sé sinceramente si realmente, si ni siquiera a José se le pudo haber despertado un interés sexual por llegar a tener intimidad sexual con María, su esposa. A ver, lo que yo estoy diciendo es una posibilidad. No estoy diciendo que haya sido así, pero no, a mí no me extrañaría que hubiera sido así. Porque María además era una mujer muy especial por haber sido elegida, ¿no? Viene de una casta muy cuidada de la línea de Judá, porque el Mesías tenía que ser descendiente de la tribu de Judá y por lo tanto esa simiente de Eva, que le iba a pisar la cabeza a Satanás, tenía que tener una genética de la tribu de Judá, y María aportó literalmente su óvulo. Entonces, digo, no me parece tan disparatado que la Iglesia Católica tenga un dogma que diga que María fue virgen antes, durante y después. Yo no creo que se pueda aseverar esto, y para mí la Iglesia Católica está equivocada en aseverarlo como un dogma. Pero digo, esto no vuelve a María una diosa. En ese sentido a mí no me da problema. Yo no estoy de acuerdo en el sentido que no puedo aseverar ni una cosa ni la otra. Y por eso soy evangélico y por eso no soy católico. ¿Sí? Pero no es una cosa que me haga a mí demasiado ruido, porque realmente yo creo que la situación de María, José y el niño fue muy particular. ¿Sí? El siguiente dogma que dice María es Madre de Dios, esto es porque María albergó a Dios en su vientre, literalmente, porque Jesús es Dios y hombre, pero Él es 100% Dios y 100% hombre. Y si María lo tuvo a Jesús 9 meses adentro de su vientre y lo dio a luz, María es Madre de Dios. Y en los evangelios, Elizabeth, su prima, la madre de Juan el Bautista, dice, ¿quién soy yo para que la madre de mi Señor me visite? Cuando María va a verla. Y Juan el Bautista salta en el vientre de Elizabeth. Elizabeth dice en los evangelios, ¿quién soy yo para que la madre de mi Señor, para que la madre de Dios venga a verme?
entonces María es la Madre de Dios. ¿Tienen razón los católicos en este dogma mariano? Pero eso no significa que María haya sido madre del Padre. Ahí es donde los católicos la tienen re clara, y nosotros como evangélicos nos ponemos nerviosos cuando se nos dicen, yo no, porque toda la vida lo entendí perfectamente, porque además vengo de la Iglesia Católica, como digo, ¿no? Pero digo, el que no conoce la Iglesia Católica siente que cuando el dogma mariano dice María es la Madre de Dios, los católicos están siendo idólatras porque están teniendo una diosa, que es María, que es la Madre de Dios Padre. No, ese no es el dogma mariano que dice María es la Madre de Dios. Cuando los católicos dicen María es la Madre de Dios, se refiere a que porque ella llevó 9 meses en su vientre a Jesucristo, que fue Dios hecho hombre, ¿sí? Pero no es la Madre del Padre, ¿sí? Ni tampoco es la Madre de Jesús cuando pensamos en Jesús como el Verbo, Jesús en su condición de Verbo, preexistente, eterno. Pero sí es la Madre de Dios cuando pensamos en Dios encarnado, ¿sí? Entonces ahí clarísima la tienen los católicos, ¿no? Ahora, el gran problema son el primer y el último dogma mariano, que son la Inmaculada Concepción de María, que María fue concebida inmaculadamente, es decir, los padres de María, que no tengo claro porque no lo busqué, no lo investigué, creo que es Santa Ana y no sé cómo era el padre de María, según la tradición, que eran de la tribu de Judá, evidentemente. Ahora, lo que los católicos dicen es, si María iba a albergar en su vientre al Hijo de Dios, pero que era Dios mismo, y si María iba a aportar un óvulo junto con la presencia del Espíritu Santo en su cuerpo, como dicen los evangelios, para dar a luz a Dios, entonces María no pudo haber sido concebida con la simiente del pecado original de Adán y Eva, porque María en ese sentido tenía que estar libre de pecado. Y acá también hay una confusión, porque la Biblia dice que el único que no pecó ni se halló engaño en su boca fue Jesucristo, muy bien, y los católicos reconocen que María necesita un Salvador, porque ella misma lo dice en el cántico del Evangelio de Lucas, mi alma se regocija en Dios mi Salvador, porque María era pecadora en el sentido de su alma necesitaba ser perdonada y su espíritu necesitaba ser cubierto con la sangre de Cristo para poder tener la vida eterna. María no es una diosa, como algunos quieren hacernos creer, sin conocimiento de lo que dice el dogma católico. No, los católicos la tienen re clara esta. Pero ellos dicen, lo que los católicos dicen es, a nivel corporal, a nivel físico, María tenía que ser sin pecado porque su cuerpo iba a albergar a Dios. Y ella iba a aportar el óvulo que es con el que se va, juntamente con la sombra del Espíritu Santo, va a dar origen a la encarnación del Verbo. Entonces los católicos dicen, bueno, esta mujer, la única manera de que ella físicamente no tuviera pecado es que ella haya sido concebida sin pecado. Es decir, que sus padres, Ana y su papá, en el momento de tener la relación sexual y de Ana quedar embarazada de María, de alguna manera Dios permitió que eso fuera diferente a todas las demás concepciones, en el sentido de que no se habría transmitido al cigoto de María dentro del vientre de la mamá de María, no se habría transmitido la mordida del pecado original a nivel del físico de María. Otra cosa es el alma de la Virgen María, que sí necesitó un Salvador. Y eso, ese punto, que es lógico en un punto, ahora lo voy a explicar, se relaciona con el dogma número 4 de María, porque el dogma número 4 mariano dice que María fue llevada a los cielos en cuerpo y alma, porque María muere, pero claro, si el cuerpo de María había sido concebido sin la mordida del pecado original, a su muerte no pudo ser como el cuerpo de cualquier otro, sino que ahí Dios tuvo que obrar algo especial, y así como Enoc caminó con Dios, o Elías fue arrebatado en un carro de fuego y llevado a los cielos, y hay un gran misterio en cuanto al cuerpo de Moisés, también porque no se sabe dónde fue enterrado, y tanto Elías como Moisés aparecen en la transfiguración en los evangelios, es decir, hay algunas excepciones a la muerte natural, digamos, a lo que pasa con el cuerpo del ser humano,
en Enoc y en Elías, en el Antiguo Testamento, y Moisés es un caso, un misterio. Bueno, los católicos dicen, con María, María entraría dentro de ese grupo, de alguna manera, porque por el hecho de que ella fue concebida sin pecado a nivel de cuerpo para poder aportar su óvulo, entonces evidentemente también cuando murió tiene que haber sido algo especial lo que le sucedió. Y ahí está todo el famoso tema de la dormición de María, y que María, habría sido llevado su cuerpo a la presencia del Señor. ¿Cuál es el punto acá? A ver, ¿yo estoy de acuerdo con estos dogmas? No necesariamente, porque yo no soy católico, yo soy evangélico, ¿sí? Pero lo que digo es, ninguno de estos 4 dogmas marianos la vuelve a María una diosa. Y en realidad es muy lógico el planteamiento de la Iglesia Católica. ¿Cuál es el tema? El tema es que en ningún lugar la Biblia nos dice que María era una persona que no tenía pecado en su condición física o que había sido concebida inmaculada. Entonces ahí uno dice, esto es un agregado que le hace la Iglesia Católica a la Biblia. Y ahí es donde viene la controversia, ¿esto es o no es? Pero hay muchas cosas que la Biblia no dice y que sin embargo uno las pone en práctica y las vive porque se desprenden de otros conceptos que están en la palabra de Dios. Entonces, la Iglesia Católica razonó de esta manera, los teólogos, los padres de la Iglesia fueron elaborando estas doctrinas y llegaron a esta conclusión. ¿Sí? ¿Quiere decir que yo tengo que estar de acuerdo o no con esto? No. Pero digo, lo que tenemos que tener en claro es que no hay acá una idolatría hacia la Virgen María. Esto, si llegara a ser verdad, este dogma de la Inmaculada Concepción y luego el dogma de la dormición de María y que su cuerpo fue llevado al cielo, que la Biblia no lo dice, pero si llegara a ser verdad, en ninguna manera esto vuelve a la Virgen María una diosa. La vuelve un personaje bíblico más, como pudo haber sido el profeta Elías, que fue arrebatado en un carro de fuego tirado por caballos de fuego. Por ejemplo, la vuelve en un personaje bíblico más como Enoc, que caminó con Dios. La vuelve en un personaje bíblico más como Moisés, que se le aparece junto a Elías, a Jesús, Pedro, Juan y Jacobo en la transfiguración, en el monte de la transfiguración. Entonces, yo lo que rescato de estos 4 dogmas marianos es eso. No necesariamente estoy de acuerdo, pero lo que me queda claro es que no puedo tildar a la Iglesia Católica de idólatra por los dogmas marianos, porque no es lo que dicen los dogmas marianos. Y hay un punto de mucha lógica dentro de la Iglesia, de querer tratar de entender este gran misterio de la encarnación. Y yo no sé si no tienen razón, porque digo, si María fue concebida como cualquier otro ser humano a nivel de cuerpo, y el óvulo de María tenía la simiente del pecado original, ella pudo aportar ese óvulo junto con la sombra del Espíritu Santo que la cubre para que Jesús sea encarnado. Yo te podría decir, de repente sí, porque de repente en ese momento el Señor cubre con su sangre y transforma ese óvulo y lo vuelve santo. Puede ser, todo es posible, pero no es del todo descabellada los dogmas marianos, los dogmas en el sentido de la Inmaculada Concepción. Yo con esto no estoy diciendo que estoy de acuerdo con los dogmas marianos, pero estoy tratando de plantear que, tienen un punto los católicos acá, porque es un tema muy complejo y es parte de lo que es ese gran y glorioso misterio de la encarnación. ¿Sí? Hasta ahí va la 4ª sección de los dogmas de la Iglesia Católica. Vamos a entrar ahora en la 5ª sección, que es la que tiene que ver con el Papa y la Iglesia, y por eso nos vamos en la diapositiva número 17, Esteban, a una imagen de San Pedro muy linda del Greco, ¿no? Las lágrimas de San Pedro, el Greco, año 1600, Catedral de Toledo, bellísima ciudad medieval que tuve la oportunidad de visitar en el 2017, y ahí hay un famoso cuadro de El Greco, pero es otro, la muerte del conde Orgaz, creo que era. Pero acá hay un cuadro del Greco con San Pedro y que tiene ahí las llaves, ¿verdad? El Greco, un pintor católico. ¿Y por qué traigo a colación este cuadro del Greco? Porque tenemos en la siguiente sección los dogmas que refieren a la Iglesia y el Papa,
los dogmas papales y de la Iglesia. Dogma número 24 de la Iglesia Católica, de los 44. La Iglesia fue fundada por Jesucristo, Dios y hombre. No tenemos ningún problema con esto, estamos de acuerdo. Punto número 25. Cristo instituyó a San Pedro como cabeza. Bueno, el Señor Jesucristo le dice, yo te digo, tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia, más allá de que la roca pudiera referirse a la persona de Jesús y Pedro era un guijarro o una piedrecilla, o que literalmente Jesús le dijo a Pedro, vos vas a hacer una parte especial, y Pedro fue especial, junto con el apóstol Pablo fueron los principales. Siguiente dogma, el Papa sucesor de Pedro, nosotros no estamos de acuerdo, pero bueno, tampoco me puedo horrorizar porque los católicos crean que el Papa es un apóstol, que si trazamos una línea y la vamos hacia atrás, desde Francisco atrás, vamos a llegar a Pedro. Pedro obispo, Pedro apóstol, y hay una sucesión de obispos en la iglesia en Roma, porque ahí es donde supuestamente había terminado Pedro, y bueno, así no llega el Papa hoy día. Yo no estoy de acuerdo, pero digo, a mí no me mueve la aguja este dogma. Yo qué sé, el Papa sucesor de Pedro. Y bueno, si ellos lo quieren creer, a mí no me cambian nada la teología, digamos, ¿no? Porque Pedro era nada más que un obispo, como Pablo. Y bueno. Siguiente dogma, y acá sí viene un poquito un problema en estos dos dogmas. El Papa es infalible siempre que se pronuncie ex cátedra, y ahora lo voy a explicar esto, y la Iglesia es infalible cuando define algo respecto a fe y costumbre. Estos son los dogmas números 27 y 28. Y podés venir a mí, Esteban, porque acá tenemos un pequeño problema nosotros, ¿no? ¿Qué quiere decir, primero que nada, que el Papa es infalible siempre que se pronuncie ex cátedra? También, los católicos, que el Papa es infalible no significa que el Papa sea Dios o que el Papa no tenga pecado. El Papa es un ser humano común y corriente que peca y que necesita la sangre expiatoria de Cristo, porque el dogma de la Iglesia Católica que vimos antes de Jesucristo decía que todo ser humano necesita de la expiación de Jesucristo en la cruz. Pero cuando la Iglesia Católica dice que el Papa es infalible ex cátedra, que es lo que dice el postulado del dogma número 24, cátedra significa silla, símbolo de autoridad para enseñar y hacer leyes. Ex cátedra significa que el Papa como autoridad puede definir algo. Es falible como humano, pero infalible cuando está operando en su ministerio apostólico, en su silla, como papa, como obispo, ¿sí? Como sacerdote. Ahora, yo me pregunto esto, cuando yo me congrego en mi iglesia evangélica, ahora me cambié de iglesia, voy a otra iglesia evangélica, pero es lo mismo, una que había sido mi iglesia antes, Misión Vida, pero no importa, la iglesia evangélica a la que vaya, yo a lo largo de 30 y pico de años de creyente he estado en 9 congregaciones evangélicas y de todas siempre me fui con la bendición de los pastores. Cualquier congregación de esas 9 en la que yo he estado y otras tantas a las que he ido de visita, o a veces interpretando misioneros del inglés al español, yo lo que me pregunto es, cuando yo escucho a un pastor que está predicando desde el púlpito, tomado por el Espíritu Santo, inspirado por el Espíritu Santo, ese pastor, esa pastora, ese predicador es un pecador como yo. Pero en ese momento, cuando está imbuido del Espíritu Santo, cuando está regalándole a la congregación lo que el Señor puso en su corazón, yo me pregunto, ¿es falible o es infalible? Si lo que él me está soltando desde el púlpito es inspirado por el Espíritu de Dios y me está soltando palabra del Eterno, palabra de Dios, ¿no es infalible su predicación? ¿Puede haber un error en la predicación del pastor o la pastora? ¡Pah! Yo ahí te tengo que decir, mirá, puede haber un error si en algún momento esta persona deja de estar llena del Espíritu Santo y predica de su propio capricho en lugar de predicar estando inspirado por el Espíritu de Dios. Pero si está inspirado por el Espíritu Santo, 100% de lo que me está diciendo tiene que ser infalible. Porque el pastor o la pastora en ese momento es como el Papa para la Iglesia Católica, ¿verdad? Ex cátedra, está sentado en la silla, está en el ejercicio de su don y por lo tanto él me está soltando algo que si está inspirado por el Espíritu Santo no puede ser falible, tiene que ser infalible, tiene que ser sin error. Entonces yo diría, en realidad los católicos tienen razón cuando dicen que el Papa es infalible ex cátedra. El problema es que habría que ver
en qué momento, cuando él está ex cátedra, está siendo 100% inspirado por el Espíritu de Dios y en qué momento no. Hay un matiz ahí, ¿no? Pero digo, aún en esto, que yo no concuerdo del todo, pero tienen su punto los católicos de racionalidad y de lógica. Porque una persona, un cristiano en el ejercicio de su don, lleno del Espíritu Santo, a ver, se supone que lo que dice es salido de Dios, venido del trono de Dios. Y de la mano con este dogma viene el siguiente: la Iglesia es infalible cuando define algo respecto a fe y costumbres. Bueno, también, porque se supone que el cuerpo de Cristo está lleno del Espíritu de Dios. Ahora, yo lo que creo es que infalible es un término demasiado contundente. Infalible es Dios, no solamente el Señor. Ahora, ¿no habita el Espíritu de Dios en cada uno de nosotros? Sí. Entonces, es un tema delicado, ¿no? Yo creo que es como irse a un extremo y es peligroso porque, claro, el día que el Papa o la Iglesia aprueban algo que de pronto se saliera de lo que dice la Biblia, yo lo tengo que tomar al pie de la letra. Ahora, la pregunta es, ¿podría el Papa y la Iglesia decir algo que se salga de lo que está en el corazón de Dios si ellos cuando actúan ex cátedra están actuando llenos del Espíritu Santo? Es un tema que tiene su complicación. Vamos a entrar en la siguiente parte, la sección número 7, que está en la diapositiva número 19. Y como esta sección remite básicamente a los sacramentos, por eso yo elegí esta fotito que trae los sacramentos clásicos de la Iglesia Católica, ¿no? El bautismo, la confirmación, la reconciliación, la comunión, el matrimonio, el orden sacerdotal y la extrema unción, los 7 sacramentos. ¿Sí? Ahí los tenemos un poco en una forma un tanto infantil, diría yo. Se ve que esto es alguna foto para niños, me gustó. Vamos a la siguiente diapositiva y llegamos al dogma número 29 de los 44. El bautismo es el primer sacramento instituido por Jesucristo, estamos de acuerdo, porque el Señor dijo, id por todo el mundo haciendo discípulos y bautizándolos en el nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo. Siguiente dogma, la confirmación es verdadero y propio sacramento. ¿Qué es la confirmación? Cuando el católico que fue bautizado siendo niño o siendo un bebé, porque también podés ser bautizado, incluso de adulto podés ser bautizado en la Iglesia Católica, pero después tenés que pasar por la confirmación. Obviamente que van de la mano si te bautizás cuando sos adulto en la Iglesia Católica, ¿no? La confirmación es como digo, bueno, yo confirmo mi fe, sí, yo reivindico lo que hicieron mis padres o los adultos que estaban a mi cargo cuando yo era un bebé o un niño. Es decir, que la confirmación es como lo que sería el bautismo para los pentecostales o para los evangélicos. Y el bautismo católico es lo que sería la presentación de los bebés para los pentecostales o los protestantes. Más o menos lo mismo. Yo no tengo drama, tampoco me mueve la aguja ni el dogma 29 ni el dogma 30 de la Iglesia, ni el dogma 31. La Iglesia recibió el poder de perdonar pecados después del bautismo. Es decir, después del bautismo, ¿sí? Porque esto está basado en los evangelios cuando el Señor le dice a los discípulos o a los apóstoles, aquellos a los que ustedes les perdonen los pecados les serán perdonados y a los que se los retengan les serán retenidos. Bueno, tema controversial ahí, ¿no? Pero digo, hay un poder en la Iglesia, hay un poder en la Iglesia por aquello de que lo que nosotros proferimos con nuestra boca tiene poder y nosotros podemos, no sé si utilizar la palabra maldecir, pero nosotros podemos proferir un juicio sobre alguien y hay que tener cuidado con lo que decimos como hijos de Dios, porque tenemos un poder especial. Así que no sé si este dogma 31 es tan descabellado tampoco, ¿no? Bueno. Dogma número 32, y acá sí hay un problema, la confesión sacramental de los pecados está prescrita por derecho divino y es necesaria para la salvación. Guay. Ahí sí, ahí yo tengo un problema. Podés venir a mí, Esteban, un poquito, porque acá si la Iglesia Católica está diciendo que yo necesito confesarme con un cura para tener la salvación, ahí yo no puedo comulgar con este dogma, ¿no? Definitivamente, ahí tenemos un problema.
un problema serio, ¿no? Pero bueno, es un tema de visión. Respecto al tema anterior, yo tenía acá una anotación que no dije, es que yo no bendigo a quien niega la eternidad de Jesús, por ejemplo, o a quien despenaliza el aborto. Yo no bendigo a quien despenaliza el aborto, de ninguna manera. Y en ese sentido, es como si yo estuviera reteniendo un pecado, ¿no? Por eso digo que el dogma anterior, esto de que la Iglesia tiene la facultad de perdonar pecados, hay que entenderlo también, qué es lo que se quiere decir. Porque el que perdona pecados es nuestro Señor Jesucristo, a través de su preciosa sangre, obviamente. Solamente. Pero si de lo que está hablando es de que la Iglesia tiene una autoridad, y yo creo que la Iglesia tiene una autoridad porque nosotros tenemos autoridad para no bendecir, no solo para bendecir, sino para no bendecir a quienes se levantan en contra de la palabra de Dios. Yo no bendigo a quien despenaliza el aborto. Yo no bendigo a quien niega la eternidad de Jesucristo. Entonces, bueno, el tema de la confesión, entonces, ese otro dogma es un poco problemático. Y vamos en la siguiente diapositiva, la número 21, donde están los últimos dogmas de esta sección. La Eucaristía es un verdadero sacramento instituido por Cristo. Bueno, la Eucaristía es el pan y el vino. Y esto viene acá de la mano con el 34. Cristo está presente por la transubstanciación. Los católicos dicen que como Jesús en la última cena dice, este es mi cuerpo y esta es mi sangre, hay un hecho místico por el cual cada vez que ellos toman la comunión, el pan y el vino, el Señor Jesucristo de alguna manera se hace presente, que no significa que el Señor Jesucristo se vuelva a entregar en la cruz. Él se entregó una sola vez y para siempre, como creemos nosotros. Pero ellos creen en ese suceso místico por la declaración literal en el Evangelio de que Jesucristo dijo, este es mi cuerpo, cuando lo partió con los discípulos, y esta es mi sangre. Entonces, ellos no lo toman metafórico, sino literal esto. Y creen que hay algo en el cuerpo en el pan y el vino que tiene que ver con el cuerpo y la sangre. Los emblemas de la Santa Cena no son solamente pan y vino, sino que hay algo más ahí. ¿Sí? Y bueno, ahora voy a explicar algo en cuanto a esto. Siguiente dogma, la unción de los enfermos también fue instituida por Cristo. A través del sacramento la persona se encamina más hacia Dios. Esto de la unción de los enfermos tiene que ver con aquello que dice Santiago, ¿no? La oración del justo puede mucho y si alguno está enfermo, impónganle las manos y oren por él, ¿no? Entonces, bueno, los católicos tienen esto de la unción de los enfermos. Cuando una persona se está muriendo o está enferma, se ora por ellos para acercarla a Dios. No me mueve la aguja este dogma. El orden sacerdotal es verdadero sacramento instituido por Cristo. No me mueve la aguja porque no me importa si es sacerdote que se casa o que no se casa, si es apóstol, si es pastor, si es maestro de la palabra, evangelista, profeta. Cualquier persona que vos levantes y que vos unjas es instituido por Dios. Eso es un momento sagrado. Y el matrimonio es verdadero sacramento. Sí, por supuesto, en esto también estamos en un todo de acuerdo. ¿Sí? No me hace tampoco demasiado ruido. Pero podés venir un poquito a mí, Esteban, porque quiero aclarar algunas cosas antes de pasar a la última sección. Ya se nos ha ido prácticamente la hora, pero quiero aclarar algo. Respecto al tema de la transubstanciación, a ver, yo como evangélico puedo creer que el pan y el vino es memoria de aquello y nada más, pero el apóstol Pablo dice que si participamos de la Santa Cena indignamente, juicio estamos comiendo y bebiendo. Entonces, también ahí los católicos tienen un punto en lo sagrado del momento de participar del pan y el vino en la Santa Cena. Yo no digo que ellos tengan razón, pero no es cualquier pedazo de pan y no es cualquier que vos tomás. En ese momento, en esa instancia de comunión con los demás hermanos, cuando yo participo de esos sagrados emblemas, ojo con hacerlo indignamente, como dice el apóstol Pablo. Y yo no digo que los católicos tengan, pero tampoco sé si esos emblemas son meramente pan y vino, o si no hay algún misterio atrás de ese pedacito de pan y de esa copa de vino. Pensalo la próxima vez que tomes la Santa Cena y oralo delante del Señor y que el Señor te lo revele y nos lo revele, ¿sí? Bueno,
Y vamos ahora a los últimos dogmas, la última sección de los 44 dogmas de la Iglesia, que son lo que se llaman novísimos, y están en la diapositiva número 21. A ver. Ay, ¿dónde me quedé? Sí, la diapositiva número 22, perdón. Muy bien, ahí, perfecto. La muerte es consecuencia primitiva del pecado, estamos todos de acuerdo, porque aunque creas en el Señor Jesucristo, un día te morís, el cuerpo muere, por aquella mordida original del pecado que nos alcanza a todos. Dogma número 39 de los 44, el cielo o paraíso es a donde van las almas de los justos al morir, estamos en un todo de acuerdo, ¿sí? Dogma número 40, el infierno es una posibilidad debido a nuestra libertad, estamos en un todo de acuerdo, si yo le digo que no a Dios, aunque Dios es un Dios de amor, y porque Dios es un Dios de amor, hay un infierno. Y puedo quedar eternamente separado de Dios, que eso es el infierno, porque tengo libertad en vida para decirle no a Dios. Dogma número 41, y acá viene un problema, el purgatorio. Los católicos creen que hay gente que muere con unas determinadas faltas y bueno, pasa como por un periodo de limpieza y después sí se van al cielo. Eso nosotros no comulgamos de ninguna manera. Y en la siguiente diapositiva tenemos los últimos 3 dogmas. El fin del mundo y la segunda venida de Cristo es un dogma de la Iglesia Católica con el que nosotros comulgamos plenamente, fin del mundo y segunda venida de Cristo, fin del mundo o una transformación del mundo, ¿no? La resurrección de los muertos en el último día, estamos todos de acuerdo, y el juicio universal o juicio final. Y en la siguiente diapositiva yo tengo ahí una anotación que dice, bueno, estamos de acuerdo en 31 de los 44 dogmas sí o sí, que es un 70% de los dogmas. Si yo fuera más flexible y puedo elevar los 31 dogmas a 38, y si fuera todavía un poco más flexible puedo elevarlo a 40, en 44. Y podés volver a mí, Esteban, para ya redondear y terminar esta clase. Evidentemente el tema del purgatorio nos da problema, ellos se justifican en un par de pasajes, por ejemplo en los evangelios la parábola que dice que el que le debía a su amo y su amo fue misericordioso con él, pero él no fue misericordioso con su sirviente, bueno, y entonces su amo cuando se entera de esto lo pone en la cárcel hasta que haya pagado el último céntimo. Los católicos dicen, bueno, así también hay algunos cristianos que mueren, pero hasta que no paguen el último céntimo no van a ascender a la presencia misma del Señor. Entonces el purgatorio es como un paso intermedio, yo no estoy de acuerdo, me parece que están torciendo la Escritura, definitivamente. Tampoco estoy de acuerdo con que tengas que confesarte ante un cura, ese es otro dogma con el que yo tengo serias dificultades, y bueno, me preocupan los dogmas de la infalibilidad del Papa y la Iglesia cuando actúa ex cátedra, sí y no, y me preocupa el dogma de la Inmaculada Concepción y la dormición de María, sí y no, ¿no? Pero pueden haber 4 dogmas que son la parte donde uno puede llegar a tener problemas realmente. El resto, en realidad, estamos prácticamente de acuerdo en todo. Entonces yo dejo la reflexión, ¿no? Y te dejo la pregunta. ¿Tú podés acusar a la Iglesia Católica de ser una iglesia idólatra? Yo creo que no. Tenemos que estar, por ser cristianos, ¿significa que tenemos que estar en un 100% de acuerdo? No. Tampoco. Yo no estoy en un 100% de acuerdo con los 44 dogmas de la Iglesia Católica. Pero yo no, eso, a ver, es tanto lo que me une a la Iglesia Católica que realmente esos dogmas para mí son algo menor. Y aún cuando yo no estoy de acuerdo con esos dogmas, considero a los católicos mis hermanos en Jesucristo. No los considero idólatras, no considero que tengan nada que ver, como en algún momento lo llegué a creer, con la gran ramera de Babilonia, y Dios me perdone, de Apocalipsis capítulo 17. No considero que la Iglesia Católica sea una iglesia falsa, fue la única iglesia hegemónica durante prácticamente 15 siglos y el Espíritu Santo no duerme la siesta. Así que yo creo que el Espíritu Santo estaba en la Iglesia Católica. Es la responsable de que el mensaje del Evangelio y de la cruz haya llegado a todo el planeta Tierra en gran medida, la Iglesia Católica. La Iglesia Católica ha hecho tremendos aportes en el arte, lo vimos, música,
escultura, pintura, arquitectura y literatura, la cúspide de la historia de la humanidad fue cuando la Iglesia Católica tuvo la hegemonía. Y no solamente eso, sino que la Iglesia Católica creó las universidades, y la universidad y el sistema universitario como lo creemos hoy se lo debemos a la Iglesia Católica. Es decir, el avance en Occidente y aún en el resto del mundo a través de la educación universitaria también se lo debemos a la Iglesia Católica. Obviamente es una iglesia que cometió horrores, sí, a lo largo de su historia. Y yo te pregunto, vos en tu vida no cometés pecados, no cometés horrores. Pero en definitiva, lo bueno pesa más que lo malo. Me he pasado por unos minutos, pero gracias a Dios pudimos cubrir los 44 dogmas de la Iglesia Católica y concluimos así este ciclo de la novia de Jesús. Te espero la semana que viene con un estudio maravilloso. ¿Sabés sobre qué? Sobre la fiesta judía de Purim, que se celebró hace un par de semanas, y vamos a bucear en el glorioso libro de Esther en el Antiguo Testamento. No te lo pierdas porque es una perla maravillosa, increíble. Te quiero mucho, los bendigo, que el Señor nos guíe. Padre amado, me voy con esta oración. Padre, en el nombre de Jesús, pido que tú nos des luz para saber cómo tenemos que sentir y cómo tenemos que relacionarnos con la Iglesia Católica. Amén. Amén.